Bueno, sigamos con esta apasionante historia. Bueno, estábamos entonces. Como les digo, entonces hay múltiples hipertextos, ¿no? Muchos lo sabemos, pero bueno, acá tienen uno del oráculo de Delfos. Esto está sacado de la Wikipedia, me tendrán que perdonar, pero a veces sirve. Y en este caso yo los leo, no son malos los artículos, o sea, están bien. Pero después tómense un rato en leerlos. Y después, esto de lo universal, es también importante porque al principio de la metafísica de Aristóteles, saben ustedes que la metafísica no es un libro que Aristóteles le puso ese nombre. Se dice, es como una tradición, que un bibliotecario que se llamaba Andrónico de Rodas, que es del siglo II, creo, o I, la verdad que no me acuerdo, en Roma, tiene delante de los ojos toda la obra de Aristóteles. Y no sé si toda, después les voy a contar, cuando llegue Aristóteles vamos a hablar de eso. Y acá tiene de un lado los libros dedicados a la fisis, y en otro lado los libros que están dedicados a eso que Aristóteles llamó filosofía primera. Y entonces, en un pequeño gesto genial, inventó la palabra metafísica, que es lo que está más allá de los textos acerca de la física, ¿no? Y en esa obra llamada Metafísica, que insisto, filosofía primera es el nombre, es muy complejo el tema de las obras de Aristóteles, Aristóteles hace algo así como una historia de la filosofía. Una historia de la filosofía que es también una filosofía de la historia, porque él ve a el pensamiento anterior como los pasos necesarios para llegar a sus conclusiones. Y entonces le asigna a Sócrates el fundamental papel de haber sido quien establece que el conocimiento lo es de lo universal. O sea, ese es como el carácter esencial para la posteridad que deja Sócrates es haber determinado que la verdad la es de lo universal, cosa que a nosotros nos parece casi obvia, ¿no? Pero que no lo era tanto. Y todo esto que afirmamos acerca de la necesidad de la universalidad para evaluar algo como verdadero, está en estricta conexión con la práctica sofística. Entonces, si tenemos un individuo que afirma que la verdad es según lo que cada uno le parece, como lo dicho por Protágoras, ¿cómo es posible entonces hacer que haya una conducta propia para la comunidad? Si todo depende de lo que a mí me parece, justamente, y ese es el relativismo, recordemos, si además, y por eso decimos que es el relativismo hijo del escepticismo, no podemos conocer con certeza nada. Si yo no tengo la posibilidad de asentar mi conocimiento en algo firme, ¿cómo podrá mi comportamiento ser también algo previsible? Y eso tiene que ver con la comunidad claramente. Y eso, una comunidad se establece bajo la suposición de que los individuos van a comportarse según normas establecidas que deben ser reconocidas como tales. ¿Sí? Y ese reconocimiento exige que esas normas tengan un carácter universal. Por eso es esta
O sea, esa exigencia de lo universal tiene un componente fáctico que es para Platón y Sócrates y demás, la corrosiva práctica sofística. Pero además, y esto es lo que decía que vamos a hablar en otra perspectiva de los sofistas, piensen que hay una famosísima obra de Guthrie. Guthrie es uno de los grandes helenistas ingleses, que se llama Historia de la Filosofía Griega, y hay un tomo dedicado exclusivamente a los sofistas. Él lo llama la Ilustración, en consonancia con lo que ocurre en el siglo XVIII en Europa, con este descubrimiento de la razón, esta suerte de jovialidad de la razón, porque si hay algo que no le podemos negar a la sofística, es que ese aspecto jovial, que es por supuesto corrosivo, tiene que ver con una nueva manera de plantearse el hombre frente a la vida, despojándose del peso de la tradición y, digamos, como inaugurando unas nuevas maneras vitales, modos vitales. Eso sin duda tiene que ver con los sofistas. Porque, como dice Werner Jäger en su famosísimo libro que se llama Paideia, que aquellos que vayan a estudiar letras o filosofía van a ver que es uno de los, lo estoy buscando, que no lo veo, uno de los libros que van a tener que leer, pues es un gran libro, si bien tiene como 90 años, como todos los libros estos. Saben que un famoso filósofo del siglo XX se llamaba Hans-Georg Gadamer, se jactaba de que los únicos libros que leía tenían más de 2000 años de antigüedad, ¿no? Bueno, a lo que voy es que los sofistas revolucionan la educación, y eso es otro, o sea, no es un propósito de los sofistas decir vamos a revolucionar la pedagogía moderna, no, lo que hacen es esa ruptura entre la manera tradicional de comunicar el conocimiento en la cual una generación le enseña a la otra su oficio, sus maneras, su carácter. ¿Por qué? Porque al poner el acento, la práctica sofista en el lenguaje, hay una especie de autodescubrimiento de las capacidades y las posibilidades del lenguaje. No es, por supuesto, su intención. La intención en general de los sofistas iba desde el reconocimiento social a hacerse ricos. Saben ustedes que la única vez en la historia de Occidente de que alguien se hizo rico dando clase fue con los sofistas. Cobraban verdaderas fortunas, porque no solamente era que enseñaban a la selecta juventud ateniense, sino que había competencias donde en un salón de alguna casa de ricos les proponían un tema y les fascinaba a los atenienses el uso de las argucias dialécticas. Yo creo que les conté una que el discípulo del sofista le dice que no le puede pagar. Y entonces el maestro le dice, sí, me vas a pagar, porque cuando ganes tu primer pleito, con lo que ganes ahí me vas a pagar lo que me debes. Y le dice, no, porque mi primer pleito va a ser contra vos. Si lo pierdo, no te pago porque me enseñaste mal. Y si lo gano, tampoco te pago. Bueno, ese tipo de argumentaciones es algo que fascina a mucha gente. Y que era una especie de puesta en escena, donde en lugar de pelearse a las trompadas, se peleaban con la palabra y a través de la palabra. Bueno, sigamos, pero piensen esto de la impronta que deja la sofística en Occidente, podemos decir, es esta revolución que tiene que ver con una educación consciente. Esa es la palabra que usa Jäger, una educación consciente. Esto es una educación en la cual no se sigue ciegamente determinada prescriptiva ya instalada como un hábito en determinada comunidad, sino que aparece
la palabra como el instrumento verdaderamente revolucionario, creador. Pero, insisto, esto no es un plan de los sofistas. Esto ocurrió, simplemente ocurrió. Bien, entonces empezamos con nuestro maestro Sócrates, que es un maestro en todo sentido. Sócrates es el más sabio, conoce muchas cosas. Conocer muchas cosas nos da un genuino saber. En el oráculo de Delfos había una inscripción. Gnosis e auton, conócete a ti. Les voy a hacer una observación acerca de esto. Es cierto que Sócrates toma esa frase como un emblema de su tarea, ¿no? Que efectivamente consiste en ese trabajo de conocerse a sí mismo. Pero la frase en el oráculo, según lo que después leí, vieron que había dos frases. Una es esa y esto es el Meden Agan, ¿no? Sí. Es nada en demasía. Martín puede ser que se acuerde que Perón decía todo en su medida y armoniosamente. Bueno, esa es la, digamos, traducción de esa frase de nada en demasía que estaba en el oráculo. Pero ambas frases no tienen una intención, así, digamos, grandilocuente, sino que, dado que, muchachos, aquí en el oráculo viene mucha gente, trata de que las preguntas sean precisas, escuetas y concretas. Y por eso, indagate a vos mismo antes de formularla, como el otro complemento de que no sea algo, no vayas más allá de los límites, ¿no? Pero bueno, era una prescriptiva práctica más que un consejo, digamos, grandilocuente, eminente, como fuese leído. Pero, digamos, por una cuestión metódica, podemos tomar el conócete a ti mismo como una guía de la tarea socrática. Bien, ¿en qué consistirá el verdadero saber? Y aquí es donde encontramos a Sócrates, que busca conocer lo universal. Y no se da en el conocimiento común, ese que proviene de la experiencia, de lo cotidiano, ya que en él solo se nos presenta lo fragmentario. Y de lo fragmentario no puede obtenerse lo universal, solo lo general. Bueno, esta frase me la van a cansarse de escuchármela. ¿Por qué? Porque cuando lleguemos acá va a ser el caballito de batalla de todo esto. Lo que se nos da en la experiencia se nos da de un modo fragmentario. Lo que nuestro entendimiento puede hacer con lo fragmentario es elevarlo, pero no a lo universal. O sea, en la experiencia no podemos jamás recabar con certeza la cantidad de casos de un modo absoluto. Por lo tanto, la experiencia, si nos da un saber, que por supuesto lo da, es un saber meramente general, pero nunca universal. Es el ejemplo más típico que yo tengo en la cabeza, es el de los cisnes. Que la verdad que no sé, como doy muchas clases, a veces me olvido si se los dije o no, o sea, me disculparán. Hasta cierto momento, en Europa era verdadera la afirmación, todos los cisnes son blancos, pero vienen al hemisferio sur y resulta que aparecen los cisnes de cuello negro, con lo cual tenemos ahí un claro ejemplo de la limitación inexorable, insoslayable que tiene la experiencia de no poder recabar con certeza la totalidad de los casos. ¿No? Y por eso no puede provenir de la experiencia el conocimiento universal, porque universal es algo que abarca todo. Justamente la inversión platónico-socrática de la experiencia tiene que ver con que en lugar de basar o fundamentar el conocimiento en la experiencia, la inversión consiste en que la experiencia no va a ser sino un reflejo de aquello universal a conocer. ¿No? Bien,
El conócete a ti mismo no hay que tomarlo en el sentido biográfico, no es que yo me conozco bien, yo sé bien quién soy, no, no tiene que ver con eso, ¿no? Aquí podemos tener ya una punta de aquello que debemos considerar como lo trascendental, ¿no? No es el conocimiento específico de nuestro carácter, de nuestra manera de ser, o de nuestra historia, de nuestra biografía. No es a ese ti mismo que se refiere el conócete a ti mismo, ¿no? Ese ti mismo no es conocimiento biográfico, un conocerme en mi peculiaridad personal, sino que presume en lo esencial de que cada uno, o en cada uno hay algo más valioso que sin embargo es esquivo a lo que a cada momento pasa, y es necesaria una tarea que es en cierto sentido una búsqueda que inquiere por algo que debe ser develado. Algo que ya desde siempre está en nosotros, pero que necesita de un trabajo para ser puesto a la luz. Bueno, tomen esta frase como una suerte de respuesta a lo esporádico de aquellas señaladas experiencias, ¿no? Y esto de velado es importante, algo está velado y hay un trabajo para ponerlo a la luz, ¿no? Esa será la tarea socrática. Sócrates es el que toma como misión divinamente ordenada, esto vamos a ver por qué divinamente ordenada, la tarea de persuadir a sus conciudadanos de que existe esa dimensión de lo humano, que no es algo de lo que la experiencia nos da, y que su descubrimiento, otra observación, la palabra verdad en griego se dice aletheia, como creo ya haberles dicho, y significa literalmente desocultar. La palabra aletheia tiene esa A privativa, como en castellano A normal, en griego funciona igual. Y lecer es un derivado en aoristo del verbo lanzanein, o lanzano, que quiere decir ocultar. O sea, ya está metido, impresa en el espíritu griego, que la verdad es algo que ya está, o lo verdadero ya está, y que exige ser puesto a la luz. Y esa es una de las tareas, o la esencial tarea socrática, poner a la luz que aquello esencial, y por eso universal, y por eso verdadero. Sócrates es el que toma como misión divinamente ordenada la tarea de persuadir, peito, esto es otra palabra esencial, aquello que después se transformará en la dialéctica, ¿no? En ese diálogo que es un avanzar a través del logos. Y esa es una tarea persuasiva. Recuerden que el antecedente arcaico de esto que florece en el siglo V en la Atenas de Pericles es algo que estuvo en las asambleas deliberativas de los guerreros, tal como Homero lo cuenta en la Ilíada, donde se establece, se instaura por primera vez esto de que la palabra no vale por quién la dice, sino por lo que dice. ¿Se acuerdan que los guerreros eran iguales? Entonces tomaban el cetro y tomaban la palabra, pero en tanto iguales, no era la cuestión imperar sobre los otros, no era posible, por una mera cuestión de fuerza, sino que debía intentar a través de la palabra de persuadir a sus interlocutores. Esa es la tarea de los sofistas también. ¿Cómo hacer para convencer? Fíjense que en la palabra convencer hay vencer, pero no es un vencer a través de la fuerza, sino a través de la capacidad de poder argumentar de un modo adecuado para poder convencer al otro de que yo tengo razón, o sea que mis intereses son los válidos. Todo eso es lo que hoy llamamos, en cierto aspecto, el Congreso, donde hay diputados y senadores que de algún modo a través, más allá de los juicios de valor que podamos hacer sobre los senadores y los diputados,
eso no es más que la expresión actual de eso puesto en escena por los griegos cuando se dieron cuenta, o no sé si se dieron cuenta, o crearon esto que es el ejercicio inteligente, reflexivo en el uso de la palabra. Bueno, y que su descubrimiento nos envuelve otorgándole a nuestra vida un modo más alto, del cual no se vuelve. El poder de ese encuentro es tal que una vez que a él accedamos, nos es obturada toda posibilidad de regreso al mundo anterior. Esto así dicho está expresado de un modo insuperable en la alegoría de la caverna que estudiaremos más adelante. ¿Qué quiero decir con esto? Y me adelanto, no me importa. Es lo que llama la ética intelectualista socrática. Vieron que Sócrates afirma que hay una necesaria coincidencia entre el bien y el conocer. Pero además, quien puede acceder a ese conocimiento del bien, lo que deriva de ese trato del conocer con el bien es que nos establece en un estado tal que es irreversible. O sea, una vez que nosotros hemos conocido el bien, no hay ninguna posibilidad de caer en el estado anterior. ¿Por qué? Porque el conocimiento del bien implica convertirse al bien. Más allá de lo que sea el bien, eso después trataremos de caracterizar qué significa esto del bien, ¿no? Pero en principio lo notable es que el conocimiento de lo bueno nos vuelve buenos. Y ese volverse buenos no tiene vuelta atrás. Es como que quedamos apropiados por el bien. Y con eso implica además que toda nuestra conducta va a ser una necesaria continuidad de aquello que experimentamos como lo bueno, que pasa a ser una pertenencia ontológica, o sea, ya no es un aspecto de nuestra personalidad, no. Quedamos soberanamente sumidos en esa realidad. Y que es una verdadera liberación. Bueno, después vamos a ver, por eso es tan notable esto de Platón, tan, para mí, conmovedor en cierto sentido. Y Sócrates, obviamente, que es el que le enseñó casi todo. Platón lo que hace es, siempre me vas a acordar una analogía, ¿no? Hay un texto de Giorgio Colli, que ya lo hemos varias veces, se llama Dopo Nietzsche, después de Nietzsche, ¿no? Y dice, Schopenhauer sacó de su provincialismo al pensamiento hindú, ¿no? Como dicen, o mejor dicho, vamos a invertirlo, sacó de su provincialismo al pensamiento occidental. Cuando, digamos, trajo a Occidente el pensamiento budista, el pensamiento de la India, lo sacó de su provincialismo. Del mismo modo, podemos decir, como dice Nietzsche, el creador del cristianismo no fue Jesucristo, fue San Pablo, porque fue él quien que hizo la expansión de todo esto. Bueno, esa misma relación podemos hacer entre Sócrates y Platón. Platón lo que hace es proponer una doctrina explícita donde lo que subyace son todos los descubrimientos que ya Sócrates de alguna manera le habría transferido a Platón. Saben que Sócrates no escribió nada, ¿no? Pero no porque no supiese escribir, sino simplemente porque desconfiaba, y ese es otro tema muy interesante, de la escritura. Después vamos a ver en el libro de Platón que se llama, bueno, ya me voy a acordar el nombre, el Fedro, hay una crítica demoledora a la escritura, ¿no? Y esa crítica demoledora estaba también en el espíritu de la época, porque esto que habíamos dicho antes de cuando alguien habla
tiene que tener un determinado temple, un determinado aspecto, un movimiento, un tono de voz, una mirada, todo eso para ellos era indisoluble de lo que tenía que ver con la comunicación y con el saber. Todo eso que en los libros no está. En los libros se pierde claramente todo eso, y lo que se pierde fundamentalmente es el silencio. ¿Cuántas veces un silencio enseña más que 1000 palabras? Todo eso en los libros se pierde inexorablemente. Bueno, pero ya llegaremos. Yo tengo esta manía ansiosa de adelantarme, pero después lo vemos de nuevo y queda como reafirmado. Bien, es como si hubiese ocurrido en la vida de Sócrates una experiencia de descubrimiento que lo ubica en un orden de un valor absoluto, y que lo demás de su vida habrá de ser asistido por la excelencia de esa revelación. Sócrates, que se negó a escribir, esparcía un tanto al azar ese saber que no conoce cosas, sino lo que hace posible conocerlas. Aquí otra insinuación acerca de lo que después, de un modo más explícito, dirá Platón y todavía más Kant, en el sentido de que la filosofía podría ser definida como aquella disciplina o aquella posibilidad humana que intenta descubrir, establecer determinadas notas esenciales para conducir la vida humana. Los filósofos lo que hacen es decirnos, los grandes filósofos, miren, compañeros humanos, aquí les propongo una manera de vivir. Si la filosofía no sirve para proponer formas posibles, humanas, de vida, no sirve, ahí sí que no sirve para nada. Bien, la mayéutica, ¿saben? La mayéutica es el arte de la madre de Sócrates, que era partera. Mayéutica, algo, si es tomado como tarea o misión, y es el caso de Sócrates, supone un método. Y Sócrates nombra su camino hacia el descubrimiento de lo universal mayéutica, que en griego es el arte de dar a luz. Él lo toma del oficio de su madre Fenarete, que era partera. Entonces veamos. Sócrates sabe que su misión es hacer que a cada uno pueda hacérsele familiar ese orden al que aludimos. Sabe también que no es con datos, con ejemplos que provienen de la experiencia, cómo habrá de persuadir a sus interlocutores para reorientar su mirada hacia ese orden absoluto. Lo que hace es preguntar y mostrar a sus interlocutores que sus respuestas son insuficientes. En realidad, él no ofrece respuestas, sino que invalida respuestas, pero por su insuficiencia, por su incapacidad de abarcar todos los casos. Esto de divinamente ordenado es porque Sócrates decía que en él habitaba una voz que en momentos críticos lo orientaba, y podría decir que lo orientaba negativamente. Negativamente no quiere decir malo, negativamente quiere decir que le decía lo que no tenía que hacer. Entre otras cosas, si, esto no sé si está dicho, pero si podemos pensar a Sócrates como un médico de la polis, como un médico de Atenas, y sabemos que la tarea del médico es observar, diagnosticar, curar, y si lo llevamos a Sócrates podríamos decir, ¿qué es lo observado? La decadencia de Atenas. ¿En qué consiste esa decadencia? Fundamentalmente consiste en que los individuos han hecho prevalecer el interés particular sobre el interés de la ciudad. Esa es la observación. El diagnóstico es
la causa entonces de todos los males de Atenas es el individualismo. ¿Cuál es la terapéutica? Y ahí es donde aparece la voz divina. Lo natural hubiese sido que Sócrates funde un partido político o algo similar. Y ahí es donde ese daimón interior le dice no. Y entonces toma esta tarea que es, ya sabemos, imposible, de persuadir uno por uno a todos sus conciudadanos acerca de una transformación vital, porque también se da cuenta que claramente no es con medidas políticas que vamos a revertir esa claudicación en el espíritu ateniense a través de medidas políticas. No, esa posibilidad solamente puede darse, o sea, de la restauración de dentro hacia afuera. No es una cuestión que va a funcionar si tomamos medidas adecuadas. Entonces toma esta tarea inexorablemente destinada al fracaso, porque nunca va a poder hablar con todos. Y además, y este es el hecho, la mayor parte de sus interlocutores no queda muy contento, satisfecho después de las conversaciones con Sócrates, sino que más bien no le auguraban un buen destino, quiero decir, ¿no? Y aquí otro asunto que ahora vamos a nombrar es que, en realidad, cuando nosotros decimos ingenuamente que habitamos sobre la tierra, sobre el suelo, que transitamos, en realidad el sustento de nuestro transitar son nuestras convicciones. Y nuestras convicciones no son algo que de un momento para otro se instala en nosotros, sino que las convicciones son un resultado de una suerte de sedimentación en la cual se va configurando nuestra manera de ser, y que esa sedimentación de ninguna manera es el resultado de una tarea crítica, sino que se va haciéndose en nosotros. Piénsense ustedes desde la más tierna infancia cómo los usos y costumbres de un modo secreto va instalándose en nosotros de un modo particular, porque además está algo que cada uno trae consigo. Y a eso le agregamos una suerte de manera como peculiar de hacerse uno de el mundo en el que está o estuvimos viviendo. Ese cuerpo de experiencias, de reflexiones, de pensamientos, esa masa son nuestras convicciones. Y eso es lo que hay que cambiar. Y esa es la tarea socrática. Tratar de transformar las condiciones. ¿Por qué? Porque son ellas las que han llevado a esta situación. Es una tarea, sabemos, compleja, difícil. Todos los que hemos sido analistas sabemos a qué se refiere esto de las convicciones. En ese sentido podríamos decir que el primer psicoanalista de Occidente es Sócrates, porque su tarea consiste en una, digamos, en una acción terapéutica, y esto es lo más importante, a través de la palabra. No recurre a ningún artilugio, ni hace, no es un profeta que nos diga hay que creer en esto o en lo otro, sino que es, muchachos, estamos así y tenemos un camino para dejar de estar así. Y ese camino no es un camino que yo te voy a señalar, y eso es quizás lo que nos acerca a Heráclito con Sócrates. Vieron que una vez que Heráclito dice dormidos despiertos, no nos da el manual de los despiertos para hacer una vida adecuada. Estás despierto. Todo lo demás es una suerte de tarea tuya, maravillosamente tuya.
Y lo que hace Sócrates es lo mismo. Si una vez que él ha destrozado las convicciones de sus interlocutores, no les dice lo que tiene que hacer. ¿Sí? Simplemente hay un señalamiento, le dice, bueno, esto que vos sos es hijo de esta forma acrítica, o sea, no educada, podemos decir, de instituir tu vida. Bueno, lo que hemos hecho es mostrar la insuficiencia de esa estrategia vital que sos vos, ¿sí? Y aquí tenemos los instrumentos, las posibilidades para transformar ese suelo sobre el que estás viviendo. Como ven, es una tarea absolutamente difícil, compleja. Bueno, vamos a dejar aquí, así los veo y hablamos, porque esto me parece que es muy relevante, ¿no? Hoy les digo lo mismo, tengo que no dar una clase, pero tengo que mandar un trabajo práctico que lo tengo que terminar, por eso no hacemos 3 sesiones hoy. Pero bueno, ¿no les parece extraordinario lo de Sócrates? Es extraordinario. Y lo de Platón también, está todo ahí. Todo lo que nosotros pensemos, está todo ahí dicho. Es la vida misma. Profe, yo me quedé pensando en lo que dijiste hace un rato, de que los interlocutores no se quedaban muy bien al recibir o a escuchar, porque no sé si todo el mundo está preparado para que de repente te digan, bueno, mira, te voy a compartir estas estrategias para que vislumbres lo universal y la verdad, claro, te quedás pero ahí como en además de offside. esto, no cobraba, porque esa es la otra cosa, Sócrates no cobraba, como si lo hacían los sofistas, ¿sí? Claro. Y como hacen los psicoanalistas. Claro. Sócrates no cobra. En fin. Bueno, no sé, me parece... Tiene una pregunta Rocío, profe. Sí, Rocío, ¿dónde está? Ahí está. Tengo el nombre cambiado por el de mi hermano. Ay, no te escucho, corazón. Ah, me parecía, porque yo digo, ¿por qué, Rocío? Digo, algo pasó, pero bueno. Recién me di cuenta. ¿Qué? No escuché yo. No, que tengo cambiado el nombre por el de mi hermana, que se ve que estuvo usando este Zoom. Pero no sos Rocío. No, soy Yara. Ah, Yara, claro. Yo dije, bueno, tenemos... Está bien. Yo le iba a preguntar si de casualidad vio The Good Doctor, The Good Place, que es una serie, The Good Place, es una serie de comedia. De que se van al cielo y se va una equivocada. Sí, la empecé a ver, pero después me pareció Está bueno porque hay un personaje que habla toda de la filosofía moral y hay como varios capítulos así que tienen como metida teoría de, filosófica. Voy a mirar un poquito entonces. Sí. No, ahora la que vi me gustó fue Gambito de Dama, o de Reina. La del ajedrez. No la vi todavía. Me encantó. Y Borgen, después de eso no miro más serio. Mucho asesinato, mucha cosa. En fin, bueno, nos vemos entonces el viernes. Lean el texto, ¿sí? Y sigan escuchando los cosos de al lado. Los tangos. Bueno, hasta el viernes entonces. Hasta el viernes. Gracias, profe. Chao, chicos. Chao.